Seguimos en esta serie de prédicas que de una manera cronológica estamos viendo la vida de Jesucristo. Si ustedes recuerdan, por ahí a mediados de diciembre empezamos con el anuncio del nacimiento de Jesús. Posteriormente vimos el nacimiento de Jesucristo. Luego estuvimos viendo también quién sería el precursor o el quien vendría a preparar el camino de Jesucristo, que era Juan el Bautista, aquel que vino a predicar acerca del arrepentimiento. Y la semana pasada vimos el bautismo de Jesús, ¿no? Un bautismo importante y un bautismo en donde vimos allí a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo en uno solo, dando inicio al ministerio que Jesús emprendería durante 3 años aquí en la tierra. Y hoy vamos a ver otro pasaje, ¿no? Un momento en la vida de Jesucristo muy conocido por nosotros, que hemos leído quizá mucho, hemos meditado en ello, que es la tentación que sufrió Jesucristo ahí en el desierto. Para eso quiero invitarles a que abran sus Biblias, busquemos Lucas capítulo 4, vamos a leer los versículos del 1 al 13. Lucas 4, del 1 al 13. Quiero pedirte también que te pongas de pie, vamos juntos como reverencia a la palabra del Señor, a leer juntos su palabra. Dice así la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte alto, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él. Vamos a orar. Amado Señor, este es tu tiempo, Señor. Tiempo en donde meditamos en tu palabra, en la verdad, en la única verdad. Señor, no soy digno de estar delante de ti, pero es por tu gracia y por tu misericordia. Y por esa gracia y esa misericordia te pido, Señor, que me llenes de tu espíritu. Que me llenes, Señor. Que traigas a mi mente toda aquella cosa que venga de ti, Señor. Señor, dispón nuestro corazón, abre nuestras mentes, nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú nos quieres decir, Señor. De este ejemplo tuyo, este testimonio propio de tu propia vida, Señor, compartida para que la apliquemos de una manera viva en la cotidianidad de nuestro caminar contigo, Señor. Señor, háblanos en esta tarde, es tu tiempo. Glorifícate. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, pueden tomar asiento. Bien, como decía, en realidad este pasaje es un testimonio del propio Jesucristo. Un testimonio que seguramente Jesús contó a sus discípulos y que sus discípulos han contado en sus evangelios, cada uno desde su perspectiva, ¿no? Pero un testimonio vivo de Jesucristo, de su caminar aquí en la tierra. Permítame empezar haciéndote una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste tentado? Sí, un segundo, bueno. Quizá sabemos, pero quizá ni sepamos cuándo fuimos tentados. Porque como vamos a ver, la tentación es tan sutil, no llega con bombos y platillos haciendo ruido, te voy a tentar, no, te voy a hacer caer en esta mañana, no. Muchas veces ni nos damos cuenta en qué momento estamos siendo tentados.
¿no? Y muchas veces nos damos cuenta cuando ya hemos caído en la tentación. La tentación viene de una manera muy sutil, lo vamos a ver. Por tanto, piensa, ¿cuándo fue la última vez que fuiste tentado? Recordemos que Jesús, dice nuestro pasaje, que venía del Jordán, acababa de ser bautizado. ¿No? Acababa de ser bautizado, acababa, digamos, de manera oficial, por decirlo de alguna manera, empezado su ministerio terrenal. Y Lucas en el capítulo 1 dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, vino del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús le da aquí una importancia primordial al Espíritu Santo en el acontecimiento que va a suceder. Recordemos que en el propio bautismo, lo veremos más adelante, el Espíritu Santo descendió sobre Jesús en forma de paloma. Pero el Espíritu Santo no es la primera vez que estaba siendo protagonista directo en la vida de Jesús. Desde el anuncio de su nacimiento, ¿recuerdan ahí? Cuando el ángel Gabriel apareció a María, le dijo que vendría sobre ella, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo vendría sobre ella. Juan el Bautista, aquel que vino a preparar el camino de Jesucristo, también dijo que vendría Jesucristo, aquel que bautizaría en el Espíritu Santo. ¿No? El Espíritu Santo allí primordial, fundamental en la vida de Jesucristo. En el propio bautismo dijimos que vino el Espíritu Santo sobre Jesús. Pero no solo sobre Jesús, sino que vemos a lo largo de la historia y de la Biblia, no como el Espíritu Santo ha sido trascendental en momentos cruciales y ha habido un antes y un después. Recordemos el Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles y entonces allí tuvieron el poder celestial y la iglesia del Señor empezó a expandirse y a crecer por todos los lugares. Bueno, Jesucristo, lleno del Espíritu Santo, pero el propio Espíritu le lleva al desierto, nos dice Lucas, para ser tentado. Ahora, notemos allí también que nos dice Lucas en la narración que Jesucristo estuvo allí por 40 días y que estaba estos días sin comer, estaba en un tiempo de ayuno. ¿Y qué pasó entonces? Dice el versículo, la segunda parte del versículo 2, que ¿qué le pasó? ¿Qué necesidad tuvo Jesucristo? ¿Tuvo qué? Tuvo hambre, una necesidad como cualquiera de nosotros puede tener y mucho más después de un largo tiempo de ayuno allí en el desierto. Entonces, en medio de aquella necesidad que tenía Jesús en el desierto, en este tiempo de ayuno, aquí aparece Satanás. Versículo 3. ¿Me siguen? Tengan allí la lectura. Vamos a repasar un poquito lo que han sido las tentaciones de Jesús, pero de qué manera podemos aplicarla a nuestra vida diaria. Dice el versículo 3, entonces el diablo, ante tal necesidad de Jesús que tenía hambre, le dijo, si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, ¿no? Un poco antes, no sabemos si unas horas antes o un día antes o 2 días antes, Jesucristo mismo estaba siendo bautizado, ¿recuerdan? ¿No? Y el propio Dios, hablando de su hijo, ¿qué dijo? Este es ¿quién? Mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Mira qué astuto es el diablo, ¿no? Dios acababa de decirle, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y el diablo, de una manera muy astuta, como un gran experto, usa esa fuerza, ¿no?, para ir en contra del mismo Jesús. Entonces le dice, si eres hijo de Dios, si eso es verdad, entonces no tendrás problema en convertir ese trozo, esa piedra, en un trozo de pan. No tendrás ningún problema si eres verdaderamente hijo de Dios en llevar a cabo este proyecto. Si eres hijo de Dios, tu Padre no tendrá problema en privarte de algo esencial como lo es la comida. Sé inteligente, parece decirle el enemigo, ¿no? Hazte un pan, cuida de ti mismo, debes mantener tu fuerza. Di, por tanto, a esa piedra que se convierta en pan. Ahora les pregunto, ¿tiene algo de malo en alimentarse? No. ¿Qué de malo tiene esta tentación? La segunda y la tercera tentación son tentaciones más evidentes, ¿no? Del enemigo. Pero esta
el poder de esta tentación radica en su sutileza. No tiene nada de malo que se convierta la piedra y que se alimente. ¿Qué de malo tiene? No tiene de malo absolutamente nada. Satanás a menudo obra de esta manera. Nos persuade, nos anima a hacer cosas buenas, pero por razones erróneas o en el momento indebido. ¿Me escuchan? El diablo es muy astuto y a veces nos motiva a hacer cosas buenas, pero con un fin erróneo o que no son en el momento correcto. El hecho de que algo no sea malo no significa que siempre sea bueno para nosotros, y menos como hijos de Dios. Les pongo algunos ejemplos, hay muchos. Imagínate que eres una persona que te encanta viajar, ¿no? Te encanta viajar y de repente recibes una invitación de un amigo o una amiga a pasar un fin de semana en un lugar fuera de Madrid, ¿no? Con todos los gastos pagos. ¿No? ¿Hay algo de malo en viajar? Ahora, ¿está bien que una persona sea casada o soltera vaya a pasar un fin de semana con alguien, con un amigo fuera? No. Aparentemente es algo bueno, pero el fin o el momento no es el correcto, es erróneo y finalmente podemos caer en la tentación, aunque es algo bueno. Voy a viajar, voy a conocer y encima me pagan todo, ¿no? No siempre todo lo bueno es correcto, valga la redundancia, es correcto para nosotros. He escuchado en las últimas semanas a 2 personas que me han dicho: John, pero me he dado cuenta que la iglesia no es el local. La iglesia somos las personas. Por tanto, no es necesario que me congregue siempre. Bueno, es una verdad a medias. Es verdad que la iglesia no son las 4 paredes, ¿sí o no? Es verdad también que la iglesia somos nosotros, ¿sí o no? Pero también es cierto que la palabra dice que no nos dejemos de congregar como acostumbran algunos. ¿Y cuál era su argumento? Es que puedo aprovechar ese tiempo para disfrutar con mi familia. También es cierto. Pero podemos disfrutar con nuestra familia en otros momentos. Podemos disfrutar con nuestra familia aquí en la propia iglesia. ¿O quieres disfrutar con tu familia pero tener una relación fría con el Señor? Congregarnos es importante. Claro que es importante. Necesitamos relacionarnos con nuestros hermanos, llorar juntos, reír juntos, darnos un abrazo, poder abrir nuestro corazón de los momentos que estamos pasando. Cosas que parecen buenas, pero que el fin no es el correcto. Estás sin trabajo, otro ejemplo, me van viniendo, bueno, aquí paro, ¿no? Estás sin trabajo, tienes una necesidad como la tenía Jesucristo con el hambre. Y de repente te aparece un buen trabajo, un trabajo que te pagan muy bien. Sin embargo, tienes que hacer en ese trabajo cosas que no son honorables, que no son éticas. O incluso a veces son trabajos que sí están muy bien pagados, pero que te privan de tener una relación y una cercanía con tu propia familia. Eso pasa. Cosas aparentemente buenas, pero cuyo final no es el correcto. Satanás actúa de esta manera. Y con Jesucristo lo estaba haciendo. Aliméntate, convierte esa piedra en pan. ¿Qué de malo hay? No había nada de malo en convertir estas piedras en pan. Lo malo en esta tentación no era lo que Satanás le estaba pidiendo que hiciera, sino que lo que hubiera significado las acciones de Jesús. ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera, ¿no?, aceptado o caído en la tentación del enemigo? ¿Qué hubiera significado? Y recuerda que el enemigo le está diciendo: si eres hijo de Dios, haz esto, ¿no? No todo lo bueno es correcto para nuestras vidas, para nuestro caminar cristiano. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Primera tentación. Parecía algo bueno, pero el fin no era correcto, es erróneo. Y Satanás de una manera muy sutil nos engaña. Pero el diablo sigue, no se cansa. Dice entonces el versículo 5 que como no pudo con esta tentación, dice, le llevó el diablo a un monte alto.
Ahora parece que ya no está en el desierto, sino está en otro lugar. Lo lleva a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria sobre ellos, porque a mí me han sido entregada, ¿no? Si postrado me adorares, todo será tuyo. Jesucristo vino a esta tierra aquí para ser rey, ¿no es así? Para tener autoridad. Lo que el diablo le estaba diciendo: amigo, yo te ayudo. Vamos a coger un atajo. Tú has venido aquí para tener autoridad y tener potestad sobre el mundo. Yo te la doy si me adoras. Jesucristo vino para tener autoridad, para ser rey a través de la cruz del Calvario. Su poder y su autoridad radicaría o vendría de Dios y no de Satanás. También nosotros podemos y somos tentados a lograr metas honorables por medios no tan honorables. El enemigo nos va a seducir para coger atajos y lograr buenos objetivos, pero de la manera no correcta. Y cuando le damos lugar al diablo nos volvemos soberbios, prepotentes, autodependientes. No necesitamos de nadie. Mira, permítame leerles un párrafo que leí de Henrickson, es un comentarista bíblico escocés, que dice lo siguiente acerca de esto. Me llamó mucho la atención, pensando en que queremos buscar cosas honorables de la manera no tan honorable. Dice lo siguiente, dice: las compañías cigarreras y de alcohol financian sus organizaciones bonitas, entre comillas, de caridad, que después utilizan para legitimar sus empresas de muerte. Los gobiernos estatales se dan cuenta que es más fácil obtener financiamiento para las loterías que ayudar a las escuelas. Los casinos proveen trabajo para los nativos, pero se convierten en depredadores de los miembros más vulnerables de nuestra sociedad. Los altos ejecutivos mejoran las ganancias de sus empresas despidiendo a empleados leales, bajando los costos. Las escuelas promueven la autoestima, pasando a estudiantes a grados superiores para los cuales no están preparados. Los estudiantes pasan sus exámenes haciendo trampa. Los predicadores llenan sus iglesias llamando a la gente a creer y a hacerse ricos en lugar de tomar su cruz y seguir a Jesucristo. Todos somos vulnerables a la tentación de lograr buenos fines por medios malos. Queridos hermanos, estamos llamados a ser hijos honorables de manera honorable. Con el Señor no existen atajos. El Señor, hay propósitos, hay objetivos buenos para tu vida, sí, quizá tardes más, pero hemos de buscarlos de manera honorable, con sacrificio, sin trampas. Y estas tentaciones a veces ni nos damos cuenta. ¡Ay, qué buena salida!, ¿no? ¡Qué buen atajo! Queridos hermanos, recuerda, estamos llamados a ser hijos honorables. Pero nuestro caminar y nuestras decisiones también deben ser honorables. No hay atajos en el Señor. Respondiendo, Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Si estás tomando nota, me he saltado esto. La primera de las tentaciones, Jesucristo también le dijo a Satanás: no solo de pan vivirá el hombre, haciendo énfasis o citando Deuteronomio 8:3 en la primera. En esta segunda, también Jesucristo, al decir: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás, está citando otro pasaje de Deuteronomio 6:13. Jesucristo, conocedor de la palabra. Ahora, ¿con esto el enemigo se dio por rendido? No. Viene una tercera vez. Versículo 9 dice: y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, mira, una vez más: si eres hijo de Dios, ¿no?, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Jesucristo, a las dos primeras, ¿cuál fue su respuesta? La palabra del Señor.
Así que el enemigo muy astuto dijo, muy bien, con la palabra. Bueno, yo también conozco la palabra, ¿no? Y le dice allí, ¿no? Porque escrito está, le dice, lánzate de aquí para abajo porque escrito está, ¿no? Y cita el Salmo 91, 11 y 12. Pero si leemos el Salmo 91, 11 y 12, este no es un salmo mesiánico, ni es un salmo que esté hablando que Dios protegerá a su Mesías, a su enviado. No está hablando de eso. Más bien es un salmo de confianza, es un salmo de alabanza, es un salmo de protección a Dios, a todos los fieles, a todos aquellos que le siguen. Sin embargo, el diablo en un lenguaje alrevesado, ¿no? Cambiando el contexto de este salmo, intenta engañar a Jesucristo. Suena bien, ¿no? Porque le dice allí, no, lánzate aquí porque escrito está que sus ángeles mandarán acerca de ti. No, te guardarán, no dejarás que tropiecen. Suena bien, pero es un mensaje, unas palabras que están diseñadas ¿para qué? Para confundir, para confundir. Hoy en día, basta entrar a una red social, a YouTube, ¿no? Y poner prédicas sobre tal tema, el amor, ¿no? Y nos aparece allí multitud de prédicas, de mensajes. Y en realidad encontramos allí a grandes oradores. También hay grandes prédicas, evidentemente, ¿no? Pero encontramos a grandes oradores. Personas que de verdad tú las empiezas a escuchar y te quedas así, vas abriendo la boca, ¿no? Por la manera como transmiten su mensaje, por la manera como, ¿no? Te van envolviendo. Pero cuando luego tú finalmente dices, ¿y dónde está la palabra del Señor? ¿No? Muchas veces ni leen la palabra del Señor. O como decimos coloquialmente, tienen tanta labia que te convencen. ¿No? En Colombia dicen que hay una parte, no digo qué parte de Colombia, que te venden hasta una piedra. ¿No? Algunos se ríen porque ya saben de qué parte me estoy refiriendo, ¿no? No, a veces, queridos hermanos, no, hay cosas que suenan muy bonitas, pero que no son las verdaderas. Y debemos ser muy cuidadosos y discernir aquellas cosas que estamos escuchando y que estamos siguiendo. Vale la pena decirlo una vez más. Esta es una buena razón, queridos hermanos, para no aceptar ofertas o sugerencias de personas de carácter dudoso. ¿Sí o no? Si hay dudas, si hay algo que no nos encaja, mejor es rechazar. Es decir, no, mira, Satanás aquí estaba dándole a Jesucristo, haciéndolo caer por la escritura, por la propia verdad, pero maquillada, cambiada. A veces nos rodeamos de gente que nos dice las cosas tan bonitas que aún siendo malas suenan bonitas. Ay, qué lindo, ¿no? Qué lindo habla. Hace que los nos sean sí y nosotros sí. Estamos allí embelesados, ¿no? Querido hermano, que el Espíritu Santo nos ayude a discernir aquellas cosas que son bonitas, pero que arruinan nuestra vida. Perdón, que suenan bonitas, pero que arruinan nuestra vida, que arruinan nuestro caminar. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús a esto? Pues allí está, dice, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. Hagamos un repaso así rápido de las tentaciones de Jesús. ¿De qué manera? Algunas de las maneras que actúa el enemigo. La primera, actúa con sutileza. No. Hace que a veces que las cosas que son buenas, pero no tienen un final, ¿no? O un objetivo correcto, o no son en el momento preciso, correcto. La segunda, Satanás te va a tentar a coger atajos no honorables para lograr tus metas honorables. ¿Me explico? ¿Sí? No, estamos llamados a ser hijos honorables, pero de manera honorable. Y esta tercera, el enemigo nos va a seducir con cosas, con palabras muy bonitas, pero que finalmente arruinan nuestra vida. ¿Cuál es el objetivo de la tentación? Hacernos caer, hacernos tropezar. Ahora te pregunto, ¿la tentación es mala? No es mala la tentación.
El propio Jesucristo ha sido tentado y no cayó. Lo malo hubiera sido ceder ante las tentaciones. Pero si nos mantenemos firmes en medio de las tentaciones, más bien lo que estaremos haciendo es nutriendo nuestra fe, creciendo, pasaremos por encima de ellas y vamos fortaleciendo nuestro carácter cristiano, nuestra fe en Jesucristo. Tentados vamos a ser. Y la tentación, dice la palabra, que no viene de Dios. Siempre vendrá el enemigo como tropiezo. Pero si nos mantenemos firmes como Jesucristo lo hizo, entonces seguiremos caminando, fortaleciendo nuestro carácter y siendo victoriosos. Ahora te pregunto, ¿en nuestras fuerzas lo podemos hacer? Muy bien, tienen un aprobado ahí en eso. No podremos, claro que no. Sucumbiremos a la primera. Dice allí que entonces, por tanto, el enemigo se fue y dejó en paz a Jesucristo por fin, ¿no? No, dice que se fue, ¿qué? Por un tiempo. El diablo se había rendido esta vez, pero estaba diciendo, esperaré el momento oportuno más adelante. Quizá hoy estás fuerte y puedes mantenerte firme ante las tentaciones. Pero dice la palabra, ay de aquel que dice que está firme y que no caerá, ¿no? Continuamente debemos de estar atentos a las acechanzas del enemigo. Y repito, el enemigo no va a venir con bombo y platillo. De una manera muy sutil te quiere hacer caer, te quiere hacer tropezar. Esto fue lo que hizo con Jesús. No, dice que le dejó por un tiempo, pero luego regresó. Y vemos en los 3 años del ministerio de Jesús cómo el diablo intentó continuamente hacer caer a Jesús. A través de hombres, a través incluso de sus propios discípulos. Judas lo traicionó, Pedro le negó, ¿no? Hasta en la propia cruz del Calvario, aquel ladrón que estaba a su lado se burlaba de él. El enemigo continuamente buscará hacernos caer. Te hago otra pregunta. ¿Estás preparado para enfrentar la tentación? Muchas veces, como dije al inicio, ni nos damos cuenta cuando somos tentados. Porque a veces parece cosas tan bonitas, ¿no? Oportunidades que nos está dando. Incluso decimos, ay, Dios me está dando la oportunidad, poniendo el ejemplo de viajar. A veces son cosas, el enemigo lo envuelve de una manera tan bonita, pero que lo único que quiere hacernos es destruirnos y alejarnos de tener esa relación, esa cercanía, el propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. Mira, Lucas 4:14, ese versículo no lo leímos, pero la primera parte dice, y Jesús volvió en virtud del Espíritu. El primer versículo de Lucas dice que Jesús estaba lleno del Espíritu, que el Espíritu le llevó al desierto. Y ahora Lucas está diciendo que ese mismo Espíritu fue el que lo trajo de nuevo, lo libró, lo liberó, le ayudó a soportar la tentación del enemigo. Y este mismo Espíritu será el que reciban los apóstoles ahí en el Pentecostés, Hechos capítulo 2, y les da el poder para emprender la iglesia, el inicio de su iglesia. Queridos hermanos, no menospreciemos el poder que tiene Satanás. A veces he escuchado eso también. No, el enemigo no tiene poder. No es verdad. El enemigo tiene poder. La gran diferencia radica en que el que habita en nosotros es más poderoso y ya le venció. Pero el enemigo es poderoso y muy sutil. No, yo estoy bien. No, cuidado, porque el enemigo está como león rugiente buscando a quién devorar, dice la palabra. No, por tanto, estemos atentos, sigilosos al ataque de Satanás. Satanás es el tipo de persona que tentará a un hambriento ¿con qué? Con comida. Al sediento, con agua. Al moribundo, le promete vida. Queridos hermanos, si subestimamos el poder de hasta dónde puede llegar Satanás, permítame decirte que ya estamos vencidos. Satanás tiene poder y tiene una sutileza increíble para hacernos caer. Aquí vemos a Jesús, un hombre hambriento, y Satanás lo tienta con convertir una piedra en comida. Está aquí Jesucristo, el Hijo de Dios, y Satanás lo tienta para obligar a Dios a rescatarlo, a cuidar de él. Satanás es excelente para adaptar sus ataques a cualquier situación en la que te encuentres. Es un experto.
en adaptar situaciones para hacerte tropezar. Ahora bien, voy terminando con esto. Hemos puesto algunos ejemplos de manera práctica en cuanto a la tentación de Jesús y nuestra propia vida y cómo el enemigo nos tienta también, de estas tres maneras y de muchas otras. Ahora, ¿de qué manera Jesucristo logró mantenerse firme ante las tentaciones? Aquí en este pasaje encontramos dos secretos no tan secretos. El primero ya lo he nombrado ahí mucho. A ver si saben, a ver si me dicen. La palabra es una y el otro, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Y por tanto, de esa manera podemos solventar. Evidentemente, cuando estamos llenos del Señor, tenemos una cercanía, una intimidad cercana con el Señor, nuestro espíritu está avivado y podremos soportar las acechanzas del enemigo. ¿Cómo avivamos el espíritu? Bueno, a través de la oración, ¿no? A través de la palabra, a través de congregarnos en la iglesia, como decía antes. Avivamos nuestro espíritu para combatir las acechanzas del enemigo. El Espíritu Santo, fundamental en la vida de Jesucristo, en la vida de los discípulos y en nuestra propia vida. Querido hermano, desde el momento que tú aceptaste a Jesucristo en su corazón, Él prometió darte el Consolador. El Espíritu Santo habita en ti también. No es una lucha solo, pero debemos fomentar que nuestro Espíritu Santo se avive. Porque también dice la palabra que el Espíritu Santo se puede contristar. ¿No es así? Mantengamos esa cercanía con el Señor para que nuestro espíritu esté firme. Y cuando el enemigo, así sea de manera sutil, nos quiere engañar, decir no. Escrito está. No, escrito está. Ese viaje no me interesa. Aunque me guste viajar, prefiero esperar. No. Y evidentemente dijimos la segunda, las Escrituras. Jesús desde niño había leído, meditado y conocido las Escrituras. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu y era un hombre que conocía las Escrituras. Y cuando Satanás le quiso atacar, ¡bum! Ahí estaba. El escudo, ¿no?, de la palabra del Señor. Escrito está. Escrito está. Ahora voy un poquito más allá. Si te acuerdas cuándo fue tu última tentación, ¿de qué manera respondiste a ella? No me contestes, no me contestes. Ojalá. Debemos buscar, meditar. Por eso en nuestra iglesia animamos tanto a que estudien la palabra del Señor. Ahora, queridos hermanos, permítanme con todo amor y todo eso, estudiar la palabra es estudiarla de verdad. No es simplemente decir estoy en la escuela bíblica, me conecto, no pongo cámara, no hago deberes. Eso no es estudiar la palabra. Eso es cumplir, entre comillas, ciertas obligaciones. Estudiar la palabra es meditar en ella. Es realmente sentarme, Señor, ¿qué me quieres decir? ¿De qué manera lo puedo aplicar a nuestra vida? Porque si no, querido hermano, aunque estés en la escuela bíblica, hayas hecho los 4 años, viene la tentación más pequeña, vas a caer. ¿Se entiende? Es un poco, suena regaño, ¿no? Pero bueno, también es regaño, ¿no? No, queridos hermanos, debemos meditar en la palabra. Escudriñar la palabra. No que la palabra se quede aquí como conocimiento, sino que la palabra de Dios eche raíces en nuestro corazón. De esa manera podremos solventar las tentaciones del enemigo. Si no, querido hermano, por mucho conocimiento que tengas, vas a caer. Vamos a caer. No se trata de conocimiento, se trata de que la palabra del Señor sea atesorada y eche raíces en nuestro corazón. Y hoy lo tenemos fácil. Basta con abrir tu teléfono móvil, pones allí la Biblia y encuentras ahí no sé cuántas traducciones. Hay hasta aplicaciones que te ayudan a llevar un método de estudio, de meditación en la palabra. Queridos hermanos, como dije antes, la tentación en sí no es mala, es malo cuando caemos en ella. ¿Cuál es el problema en las tentaciones? Que no nos permiten el lujo del tiempo. Debemos responder a ellas casi de manera inmediata. No le podemos hacer al enemigo, ven más tardecito que ahora no estoy preparado. ¿No? ¿Me hago entender? Las tentaciones llegan y sin darte cuenta, ya el anzuelo del enemigo está clavado en tu mente y en tu corazón. No nos da margen de tiempo, llega rápidamente y ¡bum! Cuando nos damos cuenta, ¿qué he hecho? Por tanto, siempre necesitamos estar en entrenamiento, como un buen soldado. Como un buen futbolista, requiere un entrenamiento para cuando llegue el momento crucial, para cuando llegue el momento del partido, para cuando llegue el ataque del enemigo, estar listos.
estar preparados. Conocer la Biblia nos prepara para el momento de la tentación. Conocer, meditar, estudiar, escudriñar, profundizar en ella es lo que nos mantendrá firme. Es lo que hará que nuestro espíritu se avive. Es lo que hará que estemos siempre llenos del Espíritu Santo y cuando venga el enemigo a atacarnos, tengamos ese escudo que nos sacará victoriosos. Querido hermano, de lo contrario, vamos a caer fácilmente. Jesucristo, hecho hombre, ¿no? Aquí estaba hecho hombre. Un hombre lleno del Espíritu, un hombre que conocía la palabra, un hombre que supo cómo, de qué manera responder a los ataques sutiles del enemigo. Repito y con esto termino. El enemigo es muy sutil. Sin darte cuenta, te quiere hacer caer. ¿Cómo combatimos eso? Pues teniendo una relación y una cercanía cercana con nuestro Señor. A través de su palabra, a través de la oración, a través de congregarnos, de participar activamente en nuestro grupo, de estar orando unos por otros, de apoyarnos. Jesús, con su propio testimonio, nos trae una palabra de ánimo. ¿El enemigo es poderoso? Claro que sí, es poderoso. Pero más poderoso es el que habita en nosotros. Jesucristo le venció. Le venció. Y ahora su victoria también la tenemos nosotros porque Jesucristo está con nosotros. Queridos hermanos, no menospreciemos la importancia de estas doctrinas espirituales. El propio ayuno, Jesucristo estaba aquí ayunando. Ayuno, oración. No aparece la palabra oración en este pasaje. Aparece el ayuno, aparece el Espíritu Santo, aparece la meditación en la palabra. Pero evidentemente Jesucristo en este tiempo llevaba un tiempo de búsqueda con su Padre Celestial, en oración, y su espíritu se mantenía vivo, ardiente. Así que el enemigo no tenía nada que ver, nada que hacer, perdón. Eso sí, no se daría por vencido, porque el enemigo volverá. Pero recordemos, la victoria la tenemos en Jesucristo. La victoria la tenemos. Querido hermano, si luchamos en nuestras fuerzas, no tenemos nada que hacer. Luchemos, combatamos las tentaciones, las pruebas que surjan en nuestro caminar cristiano de la mano de Jesucristo. De la mano de Jesucristo. Te invito, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra, por este testimonio vivo que nos da Jesucristo de su propia vida. Señor, gracias porque en estos versículos podemos ver un poquito más de tu vida aquí en la tierra. Tú luchas también, pero podemos ver también, Señor, tu cercanía con el Padre. Podemos ver también, Señor, allí el conocimiento, que la palabra que habías estudiado desde niño había sido atesorada en tu corazón. Señor, ayúdanos a ser completamente dependientes de ti, de tener ese anhelo, Señor, de buscarte, de avivar nuestro espíritu cada día, de meditar verdaderamente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a través de tu Espíritu Santo a discernir en qué momento el enemigo nos quiere hacer tropezar de manera sutil con cosas muy bonitas, como un rico caramelo, pero cuyo fin es amargo y triste. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, que lejos de ti nada somos. Ayúdanos también a entender, Señor, que nuestra lucha, Señor, es con un enemigo poderoso. Pero también, Señor, que en ti tenemos la victoria porque tú ya lo venciste. Porque tú habitas en nosotros, porque tú ya no solo habitas en nosotros, sino que también nos has dado, Señor, al Espíritu Santo para poder discernir estas mentiras y estos engaños. Ayúdanos, Señor. Ojalá, Señor, cada uno de nosotros fuéramos como este ejemplo, que cuando venga la primera tentación, nuestra primera palabra sea: no, escrito está. Señor, ayúdanos no solo a crecer en años de conocerte,
sino, Señor, que realmente, Señor, nuestro cristianismo sea un cristianismo, Señor, de conocimiento práctico. Práctico. Haz de nosotros, Señor, hombres y mujeres de oración, de meditación en tu palabra, de desear continuamente ser llenos del Espíritu Santo. No permita, Señor, que nuestro espíritu se entristezca, se apague por las decisiones que tomamos o simplemente por distanciarnos de ti. Gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a buscarte, Señor, porque de esa manera, Señor, estaremos muy atentos a las sutilezas del enemigo. Glorificamos tu nombre, Señor. Gracias por el ejemplo precioso que tú nos das a través de estos versículos en tu palabra. Exaltamos tu nombre, Señor. La gloria sea a ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.